buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés viendo este video. Nosotros somos el grupo que va a exponer sobre el comercio internacional y el flujo internacional de capitales del economista Samir Amin. Un poco para dar la presentación del autor. Él es un economista de origen egipcio, que habitó luego en Francia y que toda su vida, desde que hizo su tesis de grado hasta el final de sus días, estuvo muy involucrado a nivel académico y de investigaciones en el marco de lo que era justamente este tema, las relaciones internacionales, la globalización. A mí veía la globalización como parte de lo que es el sistema capitalista y ya en su mayor fase imperialista. Eh, Aspectos como la desconexión que invitaba a los países subdesarrollados a desconectarse de esa gran burbuja que es la globalización, y en general toda su, digamos, casi la mayoría de sus investigaciones se enfocó en este tema y bajo este esquema que le vamos a presentar el día de hoy. Bien, para entrar en materia, pues nosotros aquí vamos a tener varios puntos. Vamos a comenzar como lo que es el comercio mundial y la evolución del movimiento de capitales. Comienza, digamos, antes de hacer las críticas a las teorías de relaciones de intercambio internacional, hace una evolución de cómo fue evolucionando este aspecto. Posteriormente vamos a hablar sobre la teoría del intercambio internacional, que es, digamos, la crítica a la teoría clásica y a la teoría de las ventajas comparativas. Posteriormente, ya entrando un poco más en materia, el punto 3 de la ciencia a la ideología de las armonías universales, estudia de cómo, digamos, ya poniéndole números, cómo se comportan esas relaciones internacionales a nivel del centro y de la periferia, que ya lo vamos a definir. Los límites del economicismo, digamos, la forma, Hermín aparta un espacio para hablar sobre que este tema no puede verse desde el punto de vista economicista, y que eso ha llevado a que la teoría que se involucra aquí es muy limitada y que no utiliza otros medios como la revisión histórica para evaluar las relaciones internacionales. Y finalmente, bueno, las formas de especialización internacional. Bien, el comercio mundial y la evolución de los movimientos de capital. El problema visto desde otro enfoque. Fíjense que Amin inicia su tema hablando sobre la inadecuada forma en cómo se han llevado las teorías de relaciones internacionales. Y es que para Amin se parte mal revisando el problema desde un punto en que las relaciones internacionales o indica que las relaciones internacionales se da entre protagonistas con las mismas características, es decir, protagonistas con economías capitalistas puras. Por lo tanto, no lleva, digamos, no involucra a que existe dentro del intercambio internacional un análisis entre lo que son las relaciones comerciales entre países desarrollados y países subdesarrollados. Toda la teoría que hasta en ese momento habla de las relaciones internacionales está basada en el argumento en que ese intercambio se da netamente entre países desarrollados y obvia a que hay también relaciones de intercambio internacional entre países desarrollados y países subdesarrollados. Si bien estamos en el marco de lo que es el modo de producción capitalista, porque sí, no estamos hablando de, y a mí hace mucho énfasis en que el análisis no es el modo de producción lo que se está analizando, es las relaciones de intercambio entre las formaciones socioeconómicas distintas, que son dos cosas diferentes, porque bien, para mí, él lo enfoca en dos realidades. Para mí, esas relaciones o esas formaciones socioeconómicas distintas está enfocada bajo un nuevo enfoque que es el capitalismo de centro, que abarca lo que serían las naciones desarrolladas, industrializadas,
con una composición orgánica de capital elevada, y el capitalismo de la periferia. Y fíjense que estamos hablando dentro del modo de producción capitalista. Ahí no está la incongruencia. Estamos dentro del modo de producción capitalista. Pero hay una relación y una formación socioeconómica distinta que hace que sea desigual y que esa teoría no ha, digamos, entrañado o hurgado y analizado cómo se dan esas relaciones entre el capitalismo del centro y capitalismo de la periferia. Y el capitalismo del centro, plantea a mí, es, digamos, no es solamente dominante, sino que es exclusivo. Porque aquí vamos hablando, y cuando conversemos la evolución, enfoca lo que es, digamos, el paso del capitalismo competitivo al capitalismo monopólico. Es exclusivo, es dominante. Mientras que en la periferia, si bien no es dominante, no llega a la exclusividad. ¿Y por qué no llega a la exclusividad en el capitalismo o en los países de periferia? Bueno, porque su relación está fundamentada en el mercado externo. Y esto lo que quiere decir es que las relaciones comerciales se dan en una parte desigual porque los países de la periferia pues dependen mucho de lo que hagan y de lo que comercien con los países del centro. Entonces, y fíjense que a mí discute mucho el término del desarrollo y su desarrollo. No le gusta esa palabra, está mal, es impropio, lo considera impropio, porque al final del camino se tratan de formaciones socioeconómicas diferentes entre lo que son los países del centro y los países de la periferia. Entonces, aquí comienza, digamos, su esquema fundamental, y lo que va a abarcar a mí es justamente esto. ¿Cómo se dan esas relaciones entre el capitalismo del centro y la periferia? Para analizar esto y digamos, ver cómo esa teoría que tiende a especializarse, hay que, digamos, evaluar, y a mí considero que había que evaluar, cómo han sido esas relaciones entre centro y periferia a lo largo del tiempo. Y enfoca en tres periodos particulares. El primero, que es el periodo de constitución del capitalismo, que se extiende hasta la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX. Y es, digamos, denominado o definido por el carácter mercantil del capitalismo. Aquí, digamos, las relaciones del capitalismo entre el centro y la periferia estamos enmarcados en la época mercantilista. Son, digamos, relaciones cualitativamente un elemento fundamental, lo que es el intercambio de mercancías simple. Europa occidental y el Nuevo Mundo y las factorías orientales y africanas. Ese es un intercambio, digamos, simple y es, digamos, lo esencial en los intercambios mundiales. El centro, digamos, redistribuye esos productos que vienen de la periferia entre el mismo centro. Y el centro lo que importa en ese momento son productos de consumo, digamos, de origen agrícola, como azúcar de las Américas, o de origen artesanal, que son las telas que traían de Oriente. Y el centro en este momento procura esos productos por un intercambio simple, el pillaje, el aprovechamiento de lo que son los países de la periferia. Y es que al final está organizado y la producción está concebida con este fin en esta época. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque Europa sencillamente no tenía mucho que ofrecer. Lo que tenía para ofrecer era justamente el metal precioso que traía de las Américas. Y en este momento la forma de producción que hay en América es primordialmente procurar y dar al centro ese metal precioso y algunos productos considerados de lujo, como en esa época era, digamos, las especias, la azúcar y otros. Posteriormente, a medida que van pasando los años, pues bueno, ese pillaje puro y simple pasa a una explotación minera intensiva y que requiere amplio uso de capital humano. Es intensivo en capital humano.
que es una condición súper indispensable para buscar la rentabilidad del negocio. Y este capital humano, ¿de dónde venía? Bueno, de la producción, se establece un modo de producción esclavista, y bueno, que digamos, le procura a ellos traer todo lo que son los productos que requieren. Bien, ahora pasamos a la segunda parte, que es, digamos, a partir de la revolución industrial. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Bueno, el comercio entre el centro y la periferia en este lapso de tiempo cambia de funciones. El comercio de mercancías sigue siendo esencial, pero este comienza a declinar entre 1830 y 1850. Gran Bretaña, para ese momento, digamos, es el centro de Europa y es, digamos, el que constituye como eje de distribución de los productos que vienen de la periferia. Exportan, digamos, Gran Bretaña y fundamentalmente y otros países a la periferia productos manufacturados ya, de consumo corriente, y importan lo esencial de productos agrícolas. Estos productos agrícolas que importan de la periferia son, digamos, productos de elevada productividad: trigo, carne, algodón. Y es en esta época, en este marco de tiempo, donde se decide el proceso de la especialización. Básicamente, los países del centro se especializan en actividades industriales y los países periféricos en las actividades agrícolas. El tercer punto, hablamos entonces ya de la etapa o el periodo imperialista de los monopolios. En la revolución industrial estamos en una etapa donde el capitalismo es competitivo o enmarcado en la competitividad o en la teoría de la competitividad. Pero en este lapso de tiempo estamos hablando que ya aquí ya no hay exportación, digamos, de capitales al comienzo de este periodo, sino a partir de 1870 y 1890, que es donde muchos teóricos analizan que es el inicio de la época monopolística del capitalismo. Esa relación y exportación de capital comienza a verse diferente entre lo que ocurre entre los países de la periferia y la inversión que ocurre en los países del centro. Estas, digamos, movimientos del capital le permiten a los países de la periferia especializarse, porque ya no exporta nada más productos agrícolas, sino que ya la periferia se convierte en exportadoras de productos suministrados por las empresas capitalistas modernas. Estamos hablando fundamentalmente del petróleo y otros productos mineros. Si hacemos mención, las grandes petroleras mundiales o la producción de petróleo estaba enfocada en las grandes petroleras mundiales que iban a los países de la periferia, que eran poseedoras de esos recursos para extraerlos, pero fíjense que al final esa inversión de capital no era hacia la periferia, era hacia propias empresas del centro que extraían, digamos, esos productos de altísima productividad. Y aquí, digamos, hay una diferencia básica en que esas empresas grandes, a mí habla aquí del Unilever, la United Fruit, y que abarca, digamos, las 3/4 partes de las exportaciones que hace la periferia, son, digamos, de estos sectores. Y hay también una relación desigual porque todo lo que produce la periferia, casi que el 80% de sus exportaciones son, digamos, dirigidas hacia los países del centro. Mientras que en el centro, no, prácticamente las exportaciones, el comercio internacional no le representaban ni el 2 ni el 3%, de acuerdo a mí, para su época, en los años 60, no, las exportaciones de intercambio no representaban ni el 3% del PIB. Básicamente los países del centro hacen comercio entre iguales. Ahí sí, digamos, el 80% de su comercialización se da entre países del centro porque son, digamos, intercambios entre productos
industriales contra productos industriales. Entonces, fíjense que aquí hay una esencia fundamental que a mí ve con claridad, y es que, digamos, hay una diferencia y un trato desigual, y hay unas relaciones internas entre el centro y unas relaciones internas entre el centro y la periferia. No son lo mismo. Hay mucha dependencia de lo que hacen los países de la periferia con el centro. Y bueno, para finalizar esta parte, bueno, y es lo que va a abarcar la presentación, a manera de análisis general, algo que debe tener entonces una teoría de relaciones internacionales verdadera, realista, basada en los hechos, debería de tener o partir de estas 4 puntos o premisas. Uno, que las relaciones de intercambio y los flujos de capitales no han permitido igualación entre el centro y la periferia. No hay esa diferencia y esa teoría que habla que al final va a haber una igualación de las productividades y de los niveles de consumo. Esa desigualdad no solo que no se disminuye, sino que se incrementa la desigualdad en las productividades y consumo entre los países del centro y la periferia. Lo segundo es sobre el proceso o el progreso de la industria y la agricultura. Tampoco es igual. No es lo mismo la forma en cómo se desarrolló los grandes industriales, el sector industrial, al sector agrícola. El progreso ha sido mucho más eficiente y mucho más rápido entre lo que es la industria, ya que incluso genera industrias que industrializan. En cambio, la agricultura pues quedó rezagada. Y si volvemos atrás, pues obviamente la industria, el progreso industrial estaba en manos de los países del centro. Terceros, hay un deterioro de los términos de intercambio. Y este deterioro comienza a partir de 1880, que abarca la etapa monopolística del capital. Y este deterioro viene dando, aplica tanto para las exportaciones de agricultura tradicional de los países periféricos, como para las exportaciones de productos suministrados por la explotación capitalista moderna minera o la petrolera. Independientemente de lo que sea, o bienes agrícolas básicos o bienes de altísima productividad, pues igualito hay, eso no implica una igualación en los términos de intercambio comercial. Y finalmente, sobre el nivel de los salarios. También hay una desigualdad. No es el mismo en la periferia y en el centro, y que más bien se abren las brechas entre los niveles de salarios que tienen los países del centro y de los países de la periferia. Y esto ha sido a partir de la transformación del capitalismo central del estado competitivo al estado monopólico. Entonces, lo que a mí quiere plantear aquí, a grandes rasgos en este capítulo, es que afirma que la teoría corriente de las ventajas comparativas no da o no permite de manera alguna abarcar todos esos temas. Y a mí hace entonces una crítica a la teoría clásica, pero también a la teoría marxista, que para su entender queda corta, a pesar de los aportes que da, digamos, obviamente Lenin, que vio una parte de esto, pero también Paul Baran y Paul Schweitzer, pero al final se requiere una teoría de relaciones internacionales basada en los hechos. Le doy el paso a Solimar, quien va a hablar sobre la teoría del intercambio internacional. Muchas gracias. Bueno, estimados, vamos a proceder a estudiar un poco lo que es la crítica a la teoría clásica ricardiana que hace Samir Amin. Inicialmente, para comenzar, pues vamos a leer un extracto del autor en el que aclara muy bien el porqué, él justifica muy bien el porqué de su crítica a la teoría. La ventaja de la especialización reside en disminuir el valor de la fuerza de trabajo en ambos países y así elevar la tasa de plusvalor y por consiguiente de ganancias. Esta hipótesis no tiene sentido más porque Ricardo se ubica en el marco de dos sistemas capitalistas puros en relación.
algo de lo que él no es absolutamente consciente, puesto que no sabe distinguir un modo de producción de una formación social y porque ve en el modo de producción capitalista un tipo eterno, el de la pura racionalidad. Muy bien, para iniciar, la idea de este apartado es básicamente pues estudiar la crítica y no extendernos en la explicación de la teoría clásica ricardiana, pues lo básico acá es comprender que la crítica de Samir Amir está más que todo dirigida al hecho de que esta teoría del intercambio basada en las ventajas comparativas que realizó Ricardo no hace sino favorecer a las ganancias, es decir, a los capitalistas que en definitivas cuentas pues terminan con mayor cantidad de valores de uso. ¿Qué explica o qué comenta Samir Amin en cuanto a la teoría clásica? Pues dice que en primer lugar es una teoría de las mercancías, ¿sí? Recordemos que Ricardo pues hace mucho hincapié en la necesidad de la especialización en función de las ventajas comparativas, pero esto lo hace justificando que esta especialización va a elevar el nivel de la renta global en términos de valores de uso. Ahora bien, hay que recordar que se está situando, pues obviamente pues estaba allí, en la época en la que se desarrolla la teoría, estaba en un mercado, en un sistema, en un modo de producción capitalista, y esta teoría pues se concibe llenamente dentro de su universo. Otra crítica que le hace Samir Amin, el autor, es justamente esa, que está totalmente definida dentro de un modo de producción capitalista, que no siempre responde a cómo son las relaciones sociales o a una universalidad de la economía, sino que responde directamente a los intereses capitalistas, ¿sí? Y aparte de eso dice que este tipo de teoría solo puede ser modificada cuando exista un universo socialista plenamente integrado y no un sistema mundial de naciones. Recordemos que el intercambio comercial en el que se basa Ricardo, pues está basado en el modelo de las naciones y hay un intercambio de mercancías en función de las ventajas comparativas. Otra cosa muy importante que hay que tomar acá en cuenta es que en realidad cuando se fijan los precios, o sea, una vez que las empresas entran a la competencia en los mercados, en el comercio internacional, los precios no son fijados en función de los costos, ¿ok? Sino que son fijados en función de las mercancías per se. Entonces, todo esto pues genera una serie de condiciones que hace que al final ambos capitalistas, en este caso siendo una comparación de dos países, dos naciones, terminen con mayor cantidad de valores de uso sin necesariamente haber un incremento real de la renta global. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Básicamente, el primer supuesto en el que trabaja Ricardo, que se explica en función de dos mercados diferentes, nombrados A y B, es que partimos de que los salarios nominales son iguales. ¿Por qué los salarios nominales, los salarios reales, perdón, son iguales? ¿Por qué? Este supuesto está dado por el hecho de que situamos a los precios, a los salarios nominales, en el mismo sentido. Recordemos que al haber un incremento de los precios, pues hay algún tipo de presión para que los salarios nominales también pues haya un incremento. Y a la larga, pues los salarios terminan estando al mismo nivel. ¿Por qué? Porque si tenemos un mercado A y un mercado B, Ricardo en su teoría plantea el ejemplo de que si en un mercado A, estamos en la industria del oro, si en un mercado A, la producción, el oro, lo que quieran producir de oro, se hace en una hora, y en el mercado B la misma producción de oro se dará en 2 horas, a la larga, o sea, a medida que pasa el tiempo, el intercambio se va a dar no por un tema de costos, sino por un tema de intereses de ganancia. ¿Por qué? Porque el tiempo que si para A es mucho menos costoso, mucho más rápido generar el oro, entonces B probablemente se va a dedicar a fabricar otro tipo de mercancías y esto va a llevar a que haya a la larga un intercambio y ambos países o ambos sistemas capitalistas, en este caso, van a obtener un mayor nivel de ganancias y por eso es que se justifica o por eso es que existe un incremento del nivel de renta, pero en realidad es un incremento del nivel de ganancia. Otra cosa que comenta Samir Amin
es que la ventaja excedida al intercambio exterior vuelve por entero a los capitalistas de los dos países, cuya masa de ganancia ha aumentado en valores de uso. Y es cierto, porque si tenemos dos mercados especializados que intercambian entre ellos y no en función de los costos, sino en función de la especialización, como era el caso que les había comentado anteriormente, al finalizar la producción, que sabemos que el ciclo nunca para, pero cuando hagas la estimación vas a tener mayor cantidad de oro y mayor cantidad de mercancías que si se hiciera una distribución de la producción entre ambos países. Entonces, siempre lo que él dice es que este intercambio no solamente es que favorece, sino que modifica la estructura en un sentido favorable a las ganancias y acelera el proceso de acumulación de capital entre los dos países. Entonces, ¿qué dice Ricardo? Samir, perdón, que Ricardo se ubica en el marco de dos sistemas capitalistas puros en relación y que él no es absolutamente consciente de esto, puesto que no, en ese punto no se hacía la distinción de que era un modo de producción de una formación social. Y porque él ve esto, o sea, para él el modo de producción capitalista es algo natural, algo inherente, algo totalmente, sí, la palabra es natural. Y por eso no hay un cuestionamiento, no se ve desde la base de la formulación qué es lo que realmente ocurre. Que en realidad lo que ocurre es que hay una multiplicación de las mercancías en uso que lo que hacen es favorecer a la acumulación de capital entre los dos países. En los ejemplos de Ricardo, en su teoría clásica, vemos las comparaciones que él realizaba entre Portugal e Inglaterra, tomando en consideración como bienes lo que eran los paños y los vinos. Entonces veíamos que a pesar de que un país era muchísimo más productivo en otro, en un determinado momento, la productividad no es realmente un fenómeno natural, ¿sí? Sino que es un fenómeno histórico. Entonces, a medida de que uno de los dos países, en este caso él hacía la mención a Portugal, pasaba el tiempo y lograba pues hacerse, ya fuese de tecnología o sí, mejoras para que incrementaran su productividad, pues estas relaciones de producción pues siempre se veían modificadas. A la larga, toda la teoría pues radica o desemboca en el mismo punto, mayor cantidad de valores de uso para los capitalistas. Y esta es básicamente pues la crítica que le hace la teoría, Samir Amin a la teoría clásica ricardiana, que en realidad la especialización no, como se plantea, no es realmente importante o no es realmente natural, como se quiere hacer ver, sino que sirve o funge como base, o sea, da lugar, crea, da origen a la estructura en la que el capitalista pues se hace cada vez con mayor cantidad de mercancías. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, yo voy a hablar de la ciencia de la ideología de las anomalías universales. El punto, la aproximación en términos de sustitución y una parte del punto de una contribución fundamental en el intercambio desigual. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, en la aproximación en términos de sustitución, bien sabemos que la teoría del valor trabajo fue abandonada. Y por esto los autores neoclásicos sostuvieron la teoría de las ventajas comparativas en su forma ricardiana, pero no se fijaron en que Ricardo postulaba una concepción objetiva del valor. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Como podemos ver en pantalla, los autores Haber, Lerner y Leontief definieron la teoría de manera en que ellos mismos determinaban que el costo de un producto se encontraba definido como el equivalente de la renuncia a otro producto. Y en cambio, Marshall, Edwards y Taussig concluyen
que en cada país el costo de cada producto estaba compuesto de salarios, intereses, ganancias y rentas. Todo esto siempre estaba en proporciones estables, pero así evitaban el problema de adicionar una utilidad subjetiva de otros individuos diferentes. Pero para poder entender esto un poco mejor y explicar un poco mejor, lo más conveniente sería, como vemos en pantalla, pueden ver la tangencia, la construcción de las dos curvas en tangencia, la curva de indiferencia y las fronteras de posibilidades de producción. Estas determinan, sea cual sea la relación de intercambio internacional, que se encuentran dos relaciones de intercambio aisladas por la tangencia de ambas curvas. Y podemos evidenciar en ellas, como se ve en pantalla, que en ese punto donde existe la tangencia, la tasa de sustitución de productos para el consumidor es igual a la tasa de sustitución de productos para el productor. Esto deja claro que la condición necesaria y suficiente del intercambio internacional es que las relaciones de intercambio aisladas siempre sean diferentes la de un país al otro. Y por lo tanto, entonces, en forma ricardiana, en la forma ricardiana, se puede determinar que existe un margen de indeterminación sostenido por la intervención de las demandas recíprocas y que también se adopta la concepción subjetiva del valor como la define Taussig, que es encerrarse en un círculo vicioso porque las mercancías que llevan ventajas comparativas son las que hacen uso del factor más abundante y la remuneración que obtienen de esos mismos factores depende de los intercambios exteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la teoría de la ventaja comparativa ya no sirve de nada, ¿no? Entonces, y que el intercambio, por el solo hecho de existir, ¿verdad? Es ventajoso para todos por igual, para cada país. Siguiente diapositiva. Comenzamos el punto. Una contribución fundamental, el intercambio desigual. Siguiente diapositiva, por favor. Ajá. La hipótesis de un modo de producción capitalista implica la movilidad de la mano de obra y del capital. Y nuestro amigo Marx, en el análisis que él hace del modo de producción capitalista, nunca estudió la problemática a profundidad de los intercambios internacionales, aunque él mismo era consciente de que ella existía. Y igualmente, él mismo, ¿verdad?, hace unas observaciones marginales sobre las consecuencias que eventualmente una imperfección de la movilidad del trabajo o del capital pueden ocasionar, ¿no? Y remarca, ¿verdad?, la analogía del problema internacional, conjuntamente con los efectos de una parecida imperfección en el seno de la nación. Por otro lado, debo destacar que Ricardo no poseía el dominio de su problemática en su teoría, y por ello él trataba el comercio internacional de una manera muy ambigua. Y por lo tanto, como vemos en pantalla, Ricardo destaca algunos hechos indiscutibles del modo de producción capitalista, basados en su opinión, y como vemos ahí, el número uno, él veía que la inmovilidad relativa del trabajo y del capital, que no había ninguna formación socioeconómica del capitalismo del centro que pueda ser reducida a un modo de producción capitalista pura. Y también que el desarrollo del capitalismo del centro ha avanzado tan desigualmente
entre cada país o en diferencia de cada país por las composiciones orgánicas y las productividades del trabajo. Y a su vez también los valores de la fuerza del trabajo por no ser iguales a las de un país con las del otro país, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Samir? Samir criticó a Ricardo por invocar estos hechos en su razonamiento, ya que estos hechos se ubicaban en el plano de las formaciones sociales y en la hipótesis del marco de su pensamiento, es decir, el modo de producción capitalista puro. Y a partir de esta crítica que hace Samir, resulta una teoría que admite la nivelación de las remuneraciones en forma de salario real de un país y otro, pero nunca puede fundar el intercambio internacional sino sobre la inmovilidad del capital. Bueno, para seguir el punto, los dejo con mi compañero Alexander. Comparte del punto. Muy bien. Bueno, siguiendo lo comentado por mi compañero Gabriel, Samir Amin también explica que si el capital es móvil, y teniendo en cuenta la hipótesis de salarios idénticos, que son iguales a las subsistencias, el intercambio no tiene lugar a menos que las productividades sean diferentes. Esto solo se produce por una de las dos causas siguientes, como vemos en pantalla. En primer lugar, que las posibilidades naturales de los países sean diferentes. Por ejemplo, con la misma cantidad de trabajo, tanto y de capital y también de tierra, se podrá producir más vino en Portugal que en Inglaterra, y esto a causa del clima favorable para Portugal. La segunda causa es que las composiciones orgánicas sean diferentes. Es precisamente esta causa la que representa el desigual grado de desarrollo del capitalismo. En esta causa, el autor destaca que en este caso los salarios no son iguales porque la fuerza de trabajo encierra, desde el punto de vista del valor, un elemento moral e histórico. Entonces, teniendo en cuenta estas causas, si ambos factores, tanto el trabajo como el capital, fuesen perfectamente móviles, el comercio desaparecería y la especialización no representaría más que un óptimo relativo, tal y como explica el autor Emmanuel. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, existen dos formas de intercambio internacional en las cuales los productos no se intercambian a su valor. En el primer caso, siendo A el país menos desarrollado y B el país más avanzado, los salarios son iguales, pero dado que las composiciones orgánicas de ambos países son diferentes, los precios de producción, que implican una nivelación de las tasas de ganancia, son tales que la hora de trabajo total, tanto directo como indirecto, del país más desarrollado, que en este caso es B, va a obtener en el mercado internacional más productos que la hora de trabajo total del país menos desarrollado, en este caso A. Entonces, bueno, en el primer cuadro ilustra este ejemplo. Como vemos, existe un valor igual de 30. A pesar de este aparente cambio desigual, es esencial decir que Emmanuel afirma que aunque el intercambio no asegura a la hora de trabajo total la misma cantidad de productos, Emmanuel considera que no es desigual, porque según él, los intercambios de este tipo caracterizan las relaciones internas en la nación, dado que, y bueno, según sus palabras, los precios de producción constituyen un elemento inmanente al sistema competitivo. En este primer ejemplo se puede observar que el intercambio es desigual, a pesar de lo que dice Manuel, y esto se refleja en las desigualdades de las productividades. En este caso, las condiciones de producción de un mismo producto de cada país define cuál es más avanzado según las técnicas utilizadas, tomando en cuenta las horas de trabajo.
este caso B, país avanzado, A, el país atrasado. Según su valor de uso, la cantidad de producto entonces usada por B no va a ser la misma que la usada por A, por precisamente las diferencias en las fuerzas productivas. Entonces, si A y B están integrados en el mismo mercado mundial, el producto adopta el precio del país más avanzado. Además, si el salario real fuera el mismo en A y en B, aunque las productividades fuesen diferentes, la tasa de plusvalía debería ser más fuerte en A para compensar esa inferioridad en la productividad. Por otro lado, en el segundo caso, según la hipótesis de técnicas de producción del mismo grado de desarrollo y también la hipótesis de salarios iguales, si ahora las técnicas de producción siguen siendo las mismas, pero el salario en A es 5 veces inferior al de B, lo que sucede es que el aumento de la tasa de plusvalía en A eleva la tasa de ganancias media de un 14 hasta un 20%. Entonces el país de salario bajo, que sería A, recibe en el intercambio internacional hasta un 76% menos que el que recibe B. Disculpe. Emmanuel califica este intercambio como intercambio desigual verdadero. Este sí sería ese intercambio desigual y no el del primer caso, como, bueno, según lo que dice Emmanuel. Así como demuestra que la diferencia de las tasas de ganancias de un país a otro, que hay que admitir para compensar la diferencia inversa en estos salarios, debería ser alta. Sin embargo, lo que Emmanuel no dice, según el autor Samir Amin, y que según él constituye el argumento de peso a su favor, es que precisamente este segundo caso que examina corresponde a la situación real, porque Samir Amin destaca que las exportaciones del tercer mundo no están constituidas básicamente de productos agrícolas que provienen de sectores atrasados con escasa productividad. Por lo menos sobre las importaciones globales de los países subdesarrollados, el sector capitalista ultramoderno, que es aquel el que constituye el sector petrolero, la extracción minera y lo que tiene que ver con la primera transformación de los minerales, suministra al menos 3/4 partes. Si tales productos fuesen suministrados por países desarrollados con las mismas técnicas, el traspaso de valor de la periferia hacia el centro sería considerable. Mientras que con respecto a las otras exportaciones del tercer mundo, suministradas por los sectores de escasa productividad, como puede ser, por ejemplo, la agricultura, los resultados serían menos evidentes. Aquí las diferencias de remuneración del trabajo acompañan una productividad más débil. Sin embargo, en la periferia, las remuneraciones son proporcionalmente mucho más débiles que las productividades. Entonces, bueno, Samir Amin concluye este apartado cuestionando cuáles son las razones cualesquiera por las cuales a productividad igual los salarios pueden ser desiguales. Esto lo va a resolver en los próximos capítulos, pero adelanta que la respuesta a esta pregunta hace intervenir de una manera necesaria la naturaleza de las formaciones socioeconómicas, tanto del capitalismo central como del capitalismo periférico. Entonces, bueno, los dejo con mi compañera María Fernanda para el siguiente punto. Bien, para seguir, el siguiente punto que toca el autor es el de los límites del economicismo. Y él aquí se plantea la pregunta de si es posible una teoría económica de los intercambios internacionales. Para entender bien a qué hace referencia Min en este punto, es importante que nosotros entendamos a qué se refiere el economicismo. Y este es un término que habla de algo así como un sesgo o abuso en la concepción del comportamiento de una sociedad, donde se llevan prácticamente todos los aspectos sociales a su aspecto económico. O sea, es decir, esto se puede considerar como una especie de doctrina que concede a factores económicos cierta superioridad sobre cualquier otra índole. Teniendo esto claro,
nos adentramos en el punto y aquí el autor nos afirma que una teoría económica solo sirve para el análisis de las apariencias, es decir, el del estudio de los mecanismos del funcionamiento del modo de producción capitalista. Él comenta que Marx, por decirlo de alguna manera, fue capaz de superar la ciencia económica cuando él devela la esencia del modo de producción capitalista, realizando una crítica fundamental y señalando cuáles deben ser los fundamentos de la única ciencia posible, la de la historia. Esto es muy importante porque a mí, a lo largo de este punto, da varios ejemplos donde hay teorías que resultan contradictorias porque sus resultados no van acordes a la realidad de la época. En este caso, Smith y luego Ricardo, ellos procuraron realizar una teoría económica de los intercambios internacionales, efectuando una hipótesis de un modo de producción capitalista puro entre los participantes del comercio. Y aquí Amin les reconoce que ambos fueron capaces de ver la función del comercio exterior correspondiente al capitalismo de sus respectivas épocas, ya que Smith habla de la generación de un excedente frenado por la escasez del mercado agrícola interno, mientras que Ricardo menciona la generación de un excedente modesto por los rendimientos decrecientes de la agricultura. Él también señala que Marx hace una síntesis de ambos y que este no fue más lejos, no por no haber visto el problema, sino precisamente por lo contrario, es porque lo vio. Amin responde rápidamente a la pregunta que realiza y él plantea que que la teoría económica no puede explicar las relaciones entre formaciones sociales diferentes, puesto que estas relaciones que se ubican en ese marco no simplemente dan lugar a una teoría económica. Por ejemplo, Marx habla del traspaso de un excedente de la periferia de escasa productividad, ya que este excedente, dicha producción era irrelevante. Y si bien para su época eso era cierto, para la del autor no, ya que en ese momento el 75% de las exportaciones de la periferia provenían de empresas capitalistas modernas. Siguiente diapositiva, por favor. Amin nos da una serie de ejemplos de teoría de los intercambios internacionales. La primera que nos plantea es la de la formación neoclásica de la teoría economicista, y él nos dice que esta representa un paso atrás con relación al economicismo ricardiano, ya que pierde de vista las relaciones de producción, por lo que se vuelve simplemente una repetición del mismo pensamiento. Valois, al igual que Maurice Bay, que fue un economista francés, dicen que esta teoría deriva las relaciones del intercambio únicamente de la lista de indiferencia de consumos. Y Bay también resalta que para Ricardo, los costos comparativos reposaban sobre las productividades desiguales del trabajo entre países, mientras que para los neoclásicos simplemente resultan de la forma de las curvas de indiferencia, lo que termina arruinando la teoría, ya que les impide demostrar a lo que ellos se refieren como la ventaja breve de la especialización sobre la ventaja larga. Bay logra demostrar que esta teoría es incapaz de ir más allá, porque se basa en los costos comparativos. Otro ejemplo es el del teorema de Heckscher-Holling, donde se efectúa la hipótesis de las mismas técnicas, es decir, al mismo nivel de desarrollo, en contradicción con la de las dotaciones diferentes de factores. Y esto ocasiona que se plantee un falso problema del que se extraen conclusiones contradictorias al hecho histórico. Esto es muy importante, ya que Amin destaca que el teórico no debería tener derecho a cometer lo que él califica de abusos, porque entonces su ciencia se convierte en algo abstracto que a partir de las hipótesis que desee considerar el autor. Y explica que es necesario entender e investigar cuáles han sido las funciones efectivas del comercio internacional, tal como fue y tal como es, y cómo se llegaron a esas funciones en el tiempo. A su vez, Amin también nos señala que tampoco es cierto que los marxistas siempre han sido capaces de ver el problema. Y como ejemplo, él nos explica el razonamiento de Bukharin, quien funda su concepto de economía mundial en una especie de doble extensión mundial de las leyes fundamentales del modo de producción capitalista.
pero Bujarin no logra identificar que el sistema capitalista mundial no es homogéneo, por lo que no puede ser asimilado a modo de producción capitalista a escala mundial, y que al ubicarse en ese plano, el intercambio desigual desaparece. Rosa Luxemburg, por su parte, que fue una teórica marxista polaca, ella es capaz de identificar que las relaciones entre el centro y la periferia sostenían a los mecanismos de acumulación primitiva, porque se trataba no de mecanismos económicos propios del funcionamiento interno del modo de producción capitalista, sino de relaciones entre ese modo de producción y formaciones diferentes. Preobrazhensky, por su parte, se refiere a estos intercambios como el intercambio de una menor cantidad de trabajo de un sistema económico o país por una cantidad superior de trabajo de otro sistema de economía u país. Y es ahí que se puede dar el intercambio. También nos dan como ejemplo la teoría economicista dominante de inspiración soviética, donde Gomkol, Pavel y Horowitz argumentan que el valor de los productos ofrecidos por los países subdesarrollados va a ser determinado por los países desarrollados, de sector a sector de producción, haciendo que el último valor sea nulo. Pero esto es algo que también se demuestra no es aceptable, no es real, porque para la época, y como les mencioné anteriormente, el 75% de las exportaciones de la periferia provenían de empresas modernas de productividad elevada. Y además se le suma que otros productos, especialmente los que ellos denominan agrícolas exóticos, no pueden ser producidos en países desarrollados. Rackmuth, por su parte, se alza contra esta tesis y para ello recurre a la teoría economicista ricardiana, que acusa las desigualdades del desarrollo en que el país avanzado se especializa en actividades susceptibles a mayor crecimiento de productividad, dejando que los países menos desarrollados se vean forzados a una especialización en sectores con crecimientos de productividad muy limitados. Y esto también se puede ver como que solo es verdad en parte, puesto que importantes especializaciones de la periferia descansan sobre productos modernos. Amin quiere hacer notar con esto que, una vez más, la teoría economicista de las ventajas comparativas no responde al por qué los países subdesarrollados se ven obligados a especializarse en tal o cual, y valga la redundancia, especialización. Entonces, se puede decir que esta teoría tiene un alcance limitado, porque describe las condiciones del intercambio en un momento dado. No permite preferir la especialización fundada en las productividades, y está bien, esto no hace que esa teoría sea falsa, claramente, pero tampoco permite rendir cuenta de dos hechos que caracterizan el desarrollo del comercio mundial. Uno es el desarrollo más rápido del comercio entre países desarrollados de estructura semejante en comparación con el intercambio entre países desarrollados y países subdesarrollados. Y el segundo son las formas sucesivas y diferentes de la especialización de la periferia. Amin explica que el análisis de los intercambios entre países desarrollados y subdesarrollados deriva en la comprobación de la desigualdad del intercambio, ya que el trabajo es remunerado a una tasa más baja en la periferia, a pesar de contar con productividad igual, hecho que va de la mano con una política de organización del exceso de mano de obra por el capital dominante en la periferia. Él nos da otro ejemplo de un estudio que realiza Arraghi, que es un economista italiano, sobre la historia del desarrollo del mercado de trabajo en Rhodesia. Arraghi se basa en la teoría de Lewis, que expresa que un excedente potencial de mano de obra en el sector tradicional de escasa productividad se reduce progresivamente en la medida del desarrollo del sector moderno. Y es este el excedente que permite una remuneración baja del trabajo, pero Arraghi demuestra que en Rhodesia ocurre exactamente lo contrario. La superabundancia de la oferta de mano de obra del sector moderno es creciente debido a que está organizada por la política económica del poder y del capital. Y con esto, él demuestra que no son las leyes del mercado las que expresan la evolución del salario en la periferia, sino las políticas de acumulación primitiva que allí se practican.
Para Amir, es esencial en el análisis de las relaciones centro-periferia el estudio de las políticas de proletarización del capital en la periferia, ya que esto obliga o lleva a integrar el marco sociopolítico al hecho histórico, lo que impide una teoría puramente económica. Él también resalta que para realizar una teoría es primordial que todas las naciones socialistas se encuentren a un mismo nivel, porque él destaca que cuando todas las naciones hayan alcanzado el mismo nivel de desarrollo, es que se podrá realizar una nueva doctrina de especialización, porque todo intento de realizarla demasiado temprano va a basarse sobre fundamentos economicistas que van a terminar justificando una práctica similar a la de los países capitalistas centrales en su relación con la periferia. Y si se quiere elaborar dicha teoría sobre otros fundamentos, sería una especie de utopía, ya que para el momento las condiciones de especialización no desigual no están dadas. A mí aquí lo que quiere dejar claro es que para él no es esa pregunta que él se plantea al inicio, la respuesta es no, no se puede realizar una teoría puramente economicista porque hay factores sociopolíticos en estos intercambios internacionales que hay que considerar. Ahora los dejo con mi compañero que va a seguir con el último punto de la exposición. Buenas tardes, yo soy Oscar Rodríguez y voy a continuar con el siguiente punto de la exposición, el cual habla sobre la forma de especialización internacional y los términos de intercambio. El autor comienza explicando que el intercambio internacional no es algo que nace con el capitalismo, sino que data desde antes. Para esto comienza el capítulo con la siguiente frase: el intercambio internacional no es contemporáneo con el capitalismo, por el contrario, es viejo como el mundo. Ahora bien, el intercambio internacional se define como el intercambio de productos entre sociedades diferentes, es decir, sociedades caracterizadas por formaciones sociales distintas, entendiendo como una formación social al conjunto de los elementos que configuran una sociedad en un momento determinado de su desarrollo histórico, tanto los elementos relacionados con la producción como los elementos jurídicos, políticos e ideológicos. Entonces, lo que caracteriza a las sociedades precapitalistas es justamente la débil intensidad de los intercambios internos. Es decir, en el seno de estas sociedades, ya sea una comunidad aldeana, un dominio señorial o un imperio oriental, la circulación de ciertos productos como el pago de las rentas está relativamente bien organizada. Pero no se trata aquí de los intercambios comerciales, ya que la circulación de los bienes acompaña aquí a la ejecución de obligaciones sociales extraeconómicas. Igualmente, en estos periodos precapitalistas hay pocos intercambios entre comunidades aldeanas o vecinos feudales, ya que cada unidad análoga a la vecina vive de forma relativamente autárquica, pero sin ignorar por completo el comercio lejano. Es este comercio el que dota a esas sociedades de productos exóticos, desconocidos verdaderamente por el otro protagonista del intercambio, es decir, que estos no saben apreciar el costo, su costo de producción o el costo de producción de ese artículo. Ejemplo de esto lo podemos ver en las porcelanas chinas halladas en el centro de África o las plumas de avestruz encontradas en Europa. Estos ejemplos atestiguan la naturaleza de este comercio lejano, el cual paradójicamente para este tipo de comercio la teoría subjetiva del valor hallaría un sentido, recordando que esta teoría nos dice que el valor de un bien se establece en base a la utilidad esperada. Así, el valor de un producto viene determinado por la importancia que el demandante le atribuye a él, más no viene determinado por las propiedades que tenga ni por el trabajo requerido para producirlo, solamente por la importancia que el demandante le dé a dicho objeto o a dicho artículo. La importancia de este comercio lejano radica en la comprensión de la naturaleza de las formaciones sociales que surgen ahí. Sociedades como Fenicia o la Grecia antigua se fundaron bajo esta actividad de relacionar mundos antiguos que se ignoraban. En numerosas sociedades poco diferenciadas que disponen de un débil excedente, el control de los productos suministrados por comercio lejano es esencial en la organización de formaciones sociales, como es el caso de numerosas sociedades de África o del mundo árabe islámico o de la Escandinavia bárbara.
Este comercio lejano, asociado a menudo con la raiza de hombres, entendiendo por raiza la incursión en un territorio con el objeto de obtener un botín, entonces entendemos como raiza de hombre la búsqueda de esclavos, ya que estos eran un importante producto para los intercambios. Pero no hay que hablar aquí solamente sobre la especialización internacional y en este sentido sobre el comercio lejano, aunque sea esencial para la comprensión de la naturaleza de estas formaciones sociales. En esta etapa, este comercio era marginal y no interviene como elemento esencial de los modos de producción que son los compañeros del intercambio. Entonces, el intercambio internacional cambia de naturaleza con la entrada del capitalismo, es decir, cuando este entra como principal sistema mundial. De ahí en adelante podemos hablar sobre la especialización internacional, es decir, sobre los intercambios de productos de los cuales es conocido su valor de producción. Ahora bien, la conquista del mundo por el centro capitalista pasó por etapas que tienen cada una sus características propias, a las cuales le corresponden igualmente modos propios de especialización internacional entre el centro y la periferia. Recordando que el modelo económico del centro y periferia nos describe que en el centro el progreso técnico se difunde en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo, mientras que en la periferia estos progresos se limitan o se implantan solamente en los sectores exportadores de los productos primarios. En la prehistoria del capitalismo, la época mercantilista, que se extiende desde el siglo XVI hasta la Revolución Industrial, se le asigna a la periferia, principalmente América o África, y posteriormente la India, funciones específicas por parte del mundo occidental. Así, el capitalismo pudo expandirse por el encuentro excepcional de elementos dispersos en el modo de producción capitalista. Por un lado, encontramos la concentración de la fortuna mobiliaria y por otro lado, la proletarización. Este segundo elemento aparece como el resultante de la desintegración interna del modo de producción feudal en Europa y el intercambio internacional entre el centro capitalista en formación y los países de la periferia jugarán un papel fundamental en la constitución de la fortuna necesaria para el paso a la siguiente etapa. Aquí es donde América suministra el pillaje, es decir, todo el oro y la plata que suministró América a través del robo, por así decirlo, a Europa. El comercio lejano se va a perpetuar en esta manera de suministro a Europa, más sin embargo cambiará poco a poco de carácter, dejando como primer legado permitir a los comerciantes de los puertos obtener grandes fortunas, como fueron las fortunas holandesas o inglesas. Después se organizará en provecho de ese comercio. Y viendo el potencial de las plantaciones en América, la cual exigía de gran cantidad de mano de obra, comenzará la trata de esclavos, y los cuales fueron una pieza clave para el desarrollo de esa época y generará un modo de acumulación primitiva. Este modo de acumulación primitiva no se perpetuará, sino que poco a poco va dando paso a las nuevas formas de especialización internacional. Así, de la conquista del Nuevo Mundo a la Revolución Industrial, transcurre un periodo que modifica las formas de producción, ¿no? de la producción antigua, de la trata de esclavos y pillaje, a las nuevas formas de producción donde se practica la explotación de los minerales. Durante este periodo se tiene una impresión de que tanto Estados Unidos como Europa se atrincheran en sí mismos para cumplir con la misión o la obra de pasar del paso de la prehistoria del capitalismo hacia su forma industrial avanzada. El comercio que persiste en esta época parece mantenerse igual, ya que los productos siguen siendo intercambiados por su valor, es decir, por sus precios de producción, ¿no? Y las remuneraciones del trabajo, tanto en el centro como en la periferia, siguen siendo bajas y se reducen a los medios de subsistencia de los trabajadores. Igualmente, los términos de intercambio de los productos de ultramar contra los productos ingleses se mantienen con la regla de intercambio igual, como lo describió
compañero Alexander hace rato. En nuestra época es en efecto la de la revolución científica y técnica, que vuelve obsoletos los modos clásicos de producción, señalados por el incremento de composición orgánica de capitales, es decir, la relación entre el capital constante y el capital variable, o sea, la relación entre la masa de capital invertida en medios de producción y la invertida en la fuerza de trabajo. En la época moderna, el factor principal del crecimiento se convierte en la materia gris, es decir, que las industrias modernas están caracterizadas por una composición orgánica del capital altamente calificado. Sin embargo, los países subdesarrollados o de la periferia se especializan aún en producciones clásicas que no exigen más que el trabajo simple, como las producciones industriales, como puede ser la siderurgia. Son estas diferencias persistentes de la especialización internacional desigual que se traduce en un mecanismo de acumulación primitiva en provecho del centro, manteniendo sin cesar a la periferia en su papel. Este mecanismo se traduce en una diferencia creciente en la remuneración del trabajo perpetuo y acentúa el subdesarrollo en la periferia. Al mismo tiempo, este subdesarrollo se traduce en la agravación de las contradicciones internas propias de las formaciones periféricas, una diferencia creciente en las productividades sectoriales en el seno de las economías periféricas, diferencia esencial de las formaciones sociales del subdesarrollo. Muchas gracias por la atención y que pasen muy buenas tardes. Bien, entonces culminamos aquí, dejamos aquí un pensamiento de Amir que dice: la expansión global del capitalismo, dado que este es un sistema polarizador, siempre implica la intervención política de los poderes del centro dominante en las sociedades de la periferia dominada. Una expansión que no puede ocurrir solamente gracias a las leyes de mercado. Este pensamiento creo que abarca todo, digamos, el pensamiento de Amir en relación a las relaciones de intercambio internacional. No es nada más economía, sino hay otros factores sociopolíticos, culturales, que implican un intercambio desigual, que implica unas relaciones de comercio desiguales y diferentes en la actualidad. Muchísimas gracias y muchas gracias por su atención.